iniciar. Miren, no estaban ingresando ni 100 hace un momento, ¿no? He esperado a que sean 100. Vamos a ver cómo va ocurriendo entre esta semana igual, si es que ya no va a ser necesario utilizar este Teams o el Team, vamos a utilizar simplemente Google Meet, ¿no? Porque no estaban ingresando, apenas llegaron a los 100. eh, y ya saben que en Google Meet es indistinto, ¿no? Pueden ingresar al momento que ustedes deseen, ¿no? Bien, voy a ir compartiendo pantalla. La anterior habíamos ido viendo lo que es ya el tema de sistemas de coordenadas, todo lo relacionado al inicio, la introducción a la geometría analítica. Y lo que nos toca ver es justamente eso, ¿no? Estábamos haciendo ya una parte de lo que es la recta. Habíamos dado la definición de la recta para ir comenzando esa situación y nos habíamos quedado en una ecuación que se les había proporcionado, que vendría a ser lo que decía la ecuación de la recta dado 2 puntos o conocido 2 puntos, ¿no? Eh, Esa es la ecuación, la que generalmente se va trabajando, si quieren, o se va estudiando de manera inicial. A partir de ellas y con la definición que vamos a hacer de pendiente en un momento, vamos a ir encontrando otras definiciones, ¿no? Como en algún momento sus compañeros decían, ¿no? La ecuación de la recta punto pendiente, ¿sí? Bien, entonces para ello voy a hacer la definición de pendiente, ¿sí? Ya habíamos hablado en la parte introductoria que si tenemos un eje de apoyo, ya que hay un ángulo, la pendiente era igual a tangente del ángulo, ¿sí? A este mismo dibujo nosotros lo vamos a añadir. Puede pasar por ahí, no hay ningún problema. O si quieren puede estar en un caso más desfavorable, más por acá, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a colocar X, Y. ¿Qué más? Solo eso, ¿no? Y sean P sub 1 igual a X sub 1, Y sub 1 y P sub 2 igual a X sub 2, Y sub 2 puntos sobre la recta. ¿Sí? Lo puedo colocar por acá el P sub 1, que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1, que tiene coordenadas el punto P sub 2, X sub 2, Y sub 2. Está muy abajo, lo voy a aumentar, que sí, ¿no? Y ahí está. El mismo caso que habíamos ido trabajando en relación a cómo sacar la distancia, se ha formado un triángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo tita, ¿no es cierto? Lo voy a borrar un rato. Lo voy a hacer más por acá. Por ahí lo hace, que es el mismo ángulo, si se dan cuenta, ¿no? Miren, ese mismo ángulo se va a repetir acá. ¿Sí? Es el mismo. Y me dice que la pendiente es tangente del ángulo, ¿sí? Y tangente del ángulo es cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Es lo que conocen si quieren de secundaria. Y habíamos visto que este va a ser y2 menos y sub 1. Hemos visto que este pedazo va a ser x2 menos x sub 1. ¿Sí? Utilizando esa relación que se conoce, nosotros tenemos cateto opuesto que va a ser y sub 2 menos y sub 1 sobre adyacente que va a ser x2 menos x sub 1. Es decir, que la pendiente es igual a la diferencia de abscisas, perdón, la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Y miren esta relación que estamos encontrando, la pendiente, que se les voy a colocar, pendiente, conocido, 2 puntos. Porque estamos sacando a base de P sub 1 y P sub 2. Y miren, es justamente la expresión que aparecía cuando nosotros hemos empezado a colocar o anotar la fórmula para encontrar la ecuación de una recta, en un primer caso conocido, 2 puntos. ¿Sí? Es decir, que tenemos que y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x sub 1 por x menos x sub 1 es igual, ¿sí? Observen este. Es lo mismo que hace un momento. Y es la pendiente. Es decir, que y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1. Y esta viene a ser otra ecuación de la recta. Ecuación de la recta conocido la pendiente y un punto. ¿Sí? Entonces, observen acá. Se conoce ya 2 ecuaciones de la recta. Una primera ecuación que viene a ser conocido 2 puntos, la ecuación dado 2 puntos. Esta viene a ser la ecuación de la recta dado la pendiente y un punto, ¿no es cierto? Que son lo que se necesita de manera inicial. ¿Sí? Ya hemos visto lo que es la pendiente, ¿cierto? Ya conocemos la pendiente, no solamente como tangente del ángulo, sino cómo lo podemos calcular también si es que a nosotros nos dan 2 puntos. De la misma manera, se sigue cumpliendo la definición de la recta que les dice que para todo par de puntos las pendientes son iguales. Si nosotros nos dan una pendiente, todos los puntos de que se satisfacen la recta deben tener la misma pendiente. ¿Sí? ¿Está presentando su pantalla? Porque no me sale. Sí, se está presentando. Sí, está presentando. Lo voy a dejar de presentar y lo voy a volver a presentar. Sí. Bueno, se está volviendo a presentar, ¿no? Y ahí está. Entonces son esas las características que se tienen de la definición. Yo no lo estoy mucho trabajando con ellos. Hemos empezado con las ecuaciones y se lo estoy enmarcando todo lo que ustedes deben necesitar
para tales definiciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta para seguir continuando? Hay muchas otras ecuaciones que vamos a ir describiendo una por una. Sí, continuamos entonces. Vamos a hacer una ecuación que no es, bueno, en algunos casos les va a ser útil, ¿sí? Porque es necesario que se escriba de esa manera. Y en algunos casos hay otras que son más convenientes, ¿no es cierto? Entonces, ecuación de la recta dada su pendiente. Voy a colocar de nuevo la pendiente. No se olviden que es M. Y su ordenada en el origen. Entonces ya conozco ¿qué? Pendiente. Y me dice que conozco su ordenada en el origen. O si quieren, un punto que está sobre el eje de las ordenadas. ¿Sí? Eso qué quiere decir si quieren, si no se ubican bastante bien. ¿Sí? Entonces, sea la pendiente M, voy a colocar, y la ordenada, ¿sí? O el punto sobre la ordenada si quieren, y el punto 0, y generalmente lo simbolizan con la letra B, ¿sí? A esta ecuación, 0B, donde B, ya saben, es la ordenada en el origen, o si quieren, es su intersección con el eje Y para una recta paralela que va a ser B, si quieren, ¿sí? Su coordenada, si quieren, 0B. Coma, donde este punto pertenece a la recta. Y eso es lo importante, ¿no? Está sobre la recta, que quiere decir que nosotros tenemos un punto y conocemos la pendiente. ¿Cómo? Es decir, reemplazando o reemplazar, es decir que sustituyendo tal vez, sí, lo vamos a colocar así, es decir que aplicándolo a la anterior ecuación, tendremos lo siguiente. Será Y menos Y sub 1. ¿Sí? Yo tengo el punto que es 0 y B. Ojito lo voy a colocar, que este es X sub 1 y este es Y sub 1. Por lo tanto, voy a tener Y menos Y sub 1, que vale B, igual a la pendiente, que es M, por X menos X sub 1. Y X sub 1 vale 0. Hago las operaciones necesarias. Despejo Y. Y tengo justamente la ecuación de la recta dado la pendiente. Ahí está la pendiente. Y ahí está su ordenada en el origen. SB, ¿no es cierto? Es la ordenada del punto que está en la recta. ¿Sí? En dibujo.
Esa viene a ser. Donde se ve viene a ser ese punto, o si quieren, esta distancia. Entonces el punto 0B. ¿Tiene una pendiente? Sí. Y ese ángulo está relacionado con la pendiente del tangente del ángulo. Esto se puede ir moviendo. ¿Sí? Si ustedes tienen una pendiente diferente, ¿sí? Con blanco lo voy a ir haciendo. Si tienen una pendiente, miren, y se mantiene el punto, yo puedo trazar esta otra recta. ¿Sí? Bonito. Puedo trazar otra recta. Y así ustedes pueden trazar cualquier otra recta. Todo va a depender del ángulo con lo, bueno, no del ángulo, sino de la, bueno, en el fondo también, ¿no? Pero todo va a depender de la pendiente. Incluso podría ser esta. Miren. Hay una infinidad de rectas que van a pasar por ese punto y el único que puede hacerles variar para esos diferentes tipos de rectas que se lo estoy graficando, ya adelantándome a lo que vamos a hacer más datos, es la pendiente. ¿Sí? A este conjunto de rectas donde se conoce un punto, si quieren acá, y el que va variando es la pendiente, porque puedes darte el valor que quieras, vamos a tener diferentes tipos de recta. Bueno, diferentes rectas, vamos a tener rectas con diferente tipo de pendiente. Y a esto comúnmente se le conoce como familia de rectas. ¿Sí? Que en algún momento, ya les dije, vamos a ir viendo con ciertas características. ¿Qué es lo que le está haciendo importante? Mire, el tipo de ecuación que estamos manejando acá. El punto no está cambiando. Ahora, si quieren, lo podemos cambiar también el punto, ¿no es cierto? Va a ser otra familia de rectas. ¿Sí? Pero vamos a hablar en un momento con la familia de rectas. Por el momento se les está presentando en qué lugares es conveniente utilizar las diferentes ecuaciones de las rectas que les estamos presentando. 1, 2 puntos, 2, punto pendiente, y tercero, pendiente ordenada en el origen. Sigue perteneciendo, si quieren, este tipo de ecuación al grupo de punto pendiente, pero ese tiene otra característica como se los estoy dibujando en la gráfica. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta de manera inicial. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de ecuación recta o otra forma de escribir que se conoce como la ecuación simétrica. ¿Sí? Ecuación simétrica de la recta. Algunos también le denominan una tipo de ecuación parecida cuando vamos a ir viendo las cónicas en su forma de escribir, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que lo vamos a determinar esta recta por su segmento, ¿sí? Entonces, observemos la siguiente gráfica. Voy a dibujar la recta.
Aquí también lo voy a marcar así, más oscurito para que lo vean. Sí, porque los demás son algunos que me sirven para poder trabajar. O sea, que queda muy grande, no importa, pero con este tamaño todavía está mejor. Sí, está mejor. Bien. Tenemos la recta. Esta ecuación simétrica se va a caracterizar porque esta recta intersecta con el eje X e intersecta con el eje Y. ¿Sí? Y miren, una de las características es, denme un minutito, por favor. Estoy recibiendo una llamada. Bien, continuamos. Entonces, lo que les decía, miren, observen esta gráfica. Lo voy a borrar. Forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es una ecuación de la recta que les voy a presentar en un momento, que generalmente lo van a utilizar o traten de utilizarlo cuando vean algunas aplicaciones, cuando estén haciendo las aplicaciones de las derivadas en cálculo 1. ¿Sí? Les va a ayudar bastante esta forma de escribir la recta. ¿Sí? Por esa característica que tiene ahí. ¿Sí? Bien, les dije, se los voy a borrar porque no es nuestro objetivo aún. Lo voy a colocar una distancia o una longitud. Generalmente en todos los textos marcan A. A este B, como lo estábamos haciendo en el anterior ejercicio o en la anterior representación. Eso quiere decir que este punto va a estar representado por 0B. Este punto va a estar representando por A y 0. Miren, son dos puntos que yo conozco. Entonces, ¿cuál es la ecuación de dos puntos que conocemos? Es la primera ecuación que se les ha dado al momento de ir hablando de la recta.
Entonces, ustedes decidan a cuál colocar y sub 1, y sub 2, o a cuál quieren colocar x sub 2 o x sub 1. Ya les he hablado en la anterior clase, ¿no? O sea, eso es indistinto de la forma que ustedes colocan. Yo le voy a colocar este x sub 1, y sub 1, este x sub 2 y y sub 2. Ya dije, si ustedes quieren colocar al revés, x sub 2 y y sub 2 al de arriba y x sub 1 y y sub 1 al de abajo, no hay ningún problema, igual lo pueden colocar, ¿sí? Igual les va a salir la ecuación. Entonces, ¿qué nos decía la primera ecuación? Donde se conocían dos puntos, era y menos y sub 1, para mí vale b, igual, y era la pendiente. Y la pendiente era diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Sería y sub 2, pero y sub 2 para nosotros está ya en los puntitos, vale 0, menos y sub 1, que vale b, sobre x sub 2, que vale a, menos x sub 1, que vale 0, multiplicados por x menos x sub 1. Y x sub 1 vale 0. Listo. Ya está. Es lo mismo tener que y menos b igual a menos b sobre a por x. ¿Sí? Nada más. Se reduce a eso. Para no tener algo de división, si quieren, lo voy a pasar a multiplicar ese a. Y voy a tener a por y menos a por b igual a menos bx. Lo voy a ordenar. Voy a tener b sobre x más a sobre y, está pasando simplemente al lado izquierdo con signo cambiado. Igual, este también va a pasar al lado derecho con signo cambiado y va a ser a por b. Listo. A esta ecuación lo voy a dividir entre a y b. De esa manera voy a tener x sobre a. Entonces voy a colocar x sobre a más y sobre b igual a 1, al dividir entre a más b, si se dan cuenta, ¿sí? Ahí un poco obsérvenlo, lo dividen entre a y b, se va a simplificar b en la primera, va a quedar a, en la segunda se va a simplificar a y va a quedar b, y al dividir al lado derecho de la igualdad va a quedar 1. Y esta es justamente la ecuación de la recta simétrica. ¿Sí? Donde debemos conocer A y B, nada más. Donde A y B, ya está en el dibujo, son esas distancias que se tienen del origen al punto de intersección, en este caso con el eje de las abscisas y para B con el eje de las ordenadas. ¿Sí? Esto es una de las rectas claves, si ustedes quieren verlo de esa manera, para poder tener una recta donde les van a ayudar a hacer muchas aplicaciones, si quieren. ¿Sí? El único requisito acá, ¿sí?, es que A es diferente de 0, no puede ser 0, y B también debe ser diferente de 0. ¿Sí? Porque si no tendrían una división entre 0, y es algo que geométricamente no lo vamos a poder describir. Bueno, lo podemos describir, sino que analíticamente vamos a tener ciertos problemas, ¿no? Estamos trabajando con números reales y no queremos colocar algún otro símbolo como el símbolo del infinito, ¿no?, que no nos va a ayudar en nada, ¿sí? Si fuese A0 o B0, cualquiera de los dos, ya saben, ninguno no tiene que ser 0. Si es uno de esos ceros, eso quiere decir que la recta tendría que pasar por el origen, ¿no? Se podría dar la interpretación de esa manera, porque A es 0, porque es B0, pero no es así. ¿Sí? Tiene otra característica los que tienen las rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Esto se le llama la ecuación simétrica de la recta.
¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas? Bien, para ir finalizando este tipo de ecuaciones de la recta, vamos a dar forma general de la ecuación de la recta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Lo interesante es acá que cuando, por más de todas las formas que hayamos escrito estas ecuaciones de la recta, ¿sí? En este caso, en el plano, ¿sí? Vamos a decir que va a haber constantes que van a ser diferentes de cero, ¿sí? Aunque podrían darse también que no son ceros, vamos a ir analizando esos casos, ¿sí? Pero la forma general de la ecuación de la recta, ¿sí? Es de la forma lineal, voy a colocar, ¿sí? Porque tal vez un poco eso nos va a ir diferenciando más adelante también con las otras. Es AX más BY más C igual a 0. A, B y C, números reales. ¿Sí? Esa es la ecuación general. Cualquier ecuación que hayamos ido trabajando hasta hace un momento, si ustedes hacen algunas operaciones, siempre van a poder llegar a esta forma. ¿Sí? En algunas definiciones mencionan que A y B deben ser diferentes de 0. ¿Sí? C puede ser 0. No es tanto así. ¿Sí? A puede ser 0, B puede ser 0. Ambos sí no pueden ser 0 al mismo tiempo, pero separados pueden ser diferentes de 0, iguales a 0. Por ejemplo, aquí voy a hacer los tres casos. Si A es igual a 0, vamos a colocar ahí su dibujito, porque funciona, ya les dije, para todo. Aquí voy a colocar B igual a 0. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar C igual a 0. Aunque no tiene sentido, pero se los quiero colocar. Hace un momento les decía, ¿no? Cuando hablábamos de esas rectas de distancia al origen, ordenada al origen, que va a ser un caso particular si vamos a tener que ese B vale 0, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a dibujar esa característica. Ya está cargando de nuevo. Bien. Ya dije, la forma general es la que está en cuadrante. Para mí, A, B, C, números reales. En algunos casos, ya les dije en algunos textos, dicen que A debe ser diferente de 0, B debe ser diferente de 0, ¿sí? Y C debe ser igual a 0, dicen, ¿no? O puede ser igual a 0. Les voy a mostrar con esos tres gráficos que A puede ser igual a 0, como ustedes están viendo, que B puede ser igual a 0, ahí está el dibujo que se los voy a dibujar en un momento, y un caso para ir sacando algunas dudas cuando C es igual a 0, ¿sí? La gráfica lo voy a hacer con color rojo. Si A es igual a 0,
lo que yo voy a tener es esta recta. ¿Sí? Si B es igual a 0, yo voy a tener Hola. Inge, Hola. No hay audio. Ingeniero, no se escucha su audio. No se escucha su audio. aún no se le escucha, ingeniero.
Ahora sí se escucha, chicos. Ahora sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Muy Sí, bien. ahora sí se escucha. Estoy volviendo a compartir la pantalla. Voy a retornar a la anterior hoja. A ver, aquí estábamos hablando un poco eh, con relación a la ecuación general de la recta. Se les mencionaba que A, B y C pueden ser cero. En algunos textos no se les menciona o les dicen que debe ser diferente, no es así. Se les está mostrando acá con 3 gráficos que A puede ser cero y cuál va a ser la gráfica de la recta, ya que va a ser igual su ecuación, que B es igual a cero, puede darse también el caso, y cuál es su ecuación y cómo va a estar representado su gráfico. En el caso cuando C es igual a cero, se tiene una ecuación donde la recta va a pasar por el origen y dependiendo de algún dato adicional más, hay que ver qué pendiente va a tener esta recta, pero sí de hecho va a pasar por el origen. Entonces, son ecuaciones de las rectas para cada caso de A, B, C, que sean iguales a cero, o en su defecto diferentes de cero, que va a ser obviamente algo común que nos vamos a ir encontrando. En el caso que si fuesen cero, ahí están viendo las representaciones de cada uno de lo que se tiene. ¿Sí? Eh, Les hablaba luego un poco de que cuando estuvimos hallando la ecuación de una recta, en cada una de sus versiones, o necesitábamos 2 puntos, o un punto y una pendiente, o la pendiente y la distancia de la ordenada al origen, que seguía correspondiendo al mismo grupo de punto pendiente, les decía, y de lo que se tiene de la ecuación simétrica de la recta, ¿no? Que corresponde también al grupo dado 2 puntos, que van a ser con la intersección de los ejes. En esas situaciones estaba siempre involucrado lo que eran la pendiente. Entonces, de la forma general, también nosotros podemos ir viendo a qué va a ser igual su pendiente sin la necesidad de estar primero encontrando tal vez 2 puntos e ir trabajando. Se puede hacer directo de la forma general de la recta, ¿sí? Entonces, para ello yo voy a reescribir esta ecuación de la recta en la tercera forma de la ecuación de la recta que hemos visto, que era la ecuación de la recta dado la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Y eso es igual, era despejar y, ¿no es cierto? Entonces voy a tener ax más by más c igual a 0, by igual a menos ax menos c, y y igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, ya está de la forma de la pendiente a la ordenada, ¿no? Es decir, que la pendiente va a ser menos a sobre b, y b, ¿no es? La distancia del origen a la ordenada, va a ser igual a menos c sobre b. Entonces, acá se los voy a marcar con color. Un momentito, por favor.
Bien, continuamos entonces. ¿Se escucha, no, chicos, chicas? Sí, se Sí, escucha. Bien, entonces, miren, ¿de dónde he sacado este M, que es la pendiente que hemos ido manejando, lo que se los quería enseñar hace un momento? Viene a ser que esto es la pendiente y esto viene a ser B, ¿no es cierto? Y es así que yo voy a tener lo que ya hemos visto, pendiente por X más B, ¿sí? Lo que conocemos. Entonces, miren, de la ecuación general de la recta o de la forma general de la recta, yo tranquilamente puedo conocer la pendiente, que simplemente tengo que hacer la división de los coeficientes que le está acompañando a X y a Y, que vienen a ser A y B, con un signo negativo, ¿sí? Que esto es lo más clave, ¿no? Eso es lo más principal, si quieren. Esto simplemente se los he sacado de la forma porque tiene que estar anotado de la forma que estamos viendo, ¿sí? No es tan primordial, pero lo pueden tener como fórmula, ¿no? La clave es que se los voy a enmarcar ahora, que también tiene que estar dentro de sus formularios que con seguridad están trabajando, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta característica, ¿sí? Voy a notar algo que ya deberían haber notado ustedes. Miren, B está dividiendo, ¿sí? B es el denominador. ¿No es cierto? Pero en nuestro anterior dibujo puede tomar B igual a 0. Pero acá, miren, de la forma como estamos escribiendo, la pendiente P no tendría que ser 0. Es más, se los voy a colocar acá. B debe ser diferente de 0. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué hacemos? Hace un momento yo se los estoy dibujando cuando B es igual a 0. Y aquí estamos diciendo que B debe ser diferente de 0. Porque si fuera 0 voy a tener una división entre 0. ¿Sí? Eso es lo que se los voy a colocar yo acá como observación. ¿Sí? Se lo voy a colocar como una observación. ¿Sí? En esta observación, intuitivamente ya les dije, si B es igual a 0, ¿no es cierto? Nuestro dibujito, voy a volver a dibujar. Era este, perdón, este otro. Ah, no, B igual a 0 era este, estamos bien. Es ese. ¿Sí? Ese es nuestro dibujito. Y miren, este tiene un ángulo. Y ese ángulo es de 90 grados. ¿Sí? En la gráfica cuando B es igual a 0. Traten de acostumbrarse a escribir, ¿sí?, en radianes, porque les va a facilitar en su trabajo, en cálculo 1, o cálculo 2, en álgebra 2, ¿sí? Si bien sabemos que los 90 grados, traten de manejar siempre en radianes, que viene a ser los números reales, ¿no es cierto? Que viene a ser pi medios, ¿no? Pi medios es 90 grados. ¿Sí? Eso es un número real y a veces conviene nomás trabajar con números reales. Y traten de acostumbrarse a trabajar de esa manera, ¿sí? Bien, al tener 90 grados, y miren, voy a hacer pendiente, es tangente del ángulo. Eso sabemos. Y pendiente es igual a tangente de, en este caso particular, de pi medios. O 90 grados, si quieren. ¿Cuánto es su pendiente? A ver, con sus calculadoras. No existe. Les sale error, ¿no es Error. cierto? Bueno, a algunos les debe salir error o a algunos sé que les saldrán. Creo que hoy en día las calculadoritas ya están bien sofisticadas. Y eso es lo que hacen ustedes también, ¿no? Programan, ¿no?
Algunos incluso no les permiten ingresar el 0, ¿no? No puede ingresar el 0, así les dicen. No puede ingresar el pi medio. Algunas calculadoras saben. Suficiente está ahí. Tangente del ángulo, dice. Ustedes conocen de colegio la gráfica de tangente del ángulo. ¿Cierto? Más o menos. Y igual a tangente del ángulo. ¿Sí? Y justamente acá, en esta asíntota, bueno, más adelante en funciones vamos a ir viendo las asíntotas. ¿Sí? Justamente acá se da el pi medio. ¿Sí? Porque no está definido. Cada vez se va acercando, si te vas acercando por la izquierda, te va a ir yendo hacia el infinito, y si te vas acercando por la derecha, te vas a ir al menos infinito. ¿Sí? Y eso en cálculo 1 lo van a conocer, ¿no es cierto? Que el límite no existe, si quieren, cuando pi tiende a esto. Pero nosotros conocemos de la gráfica, ¿sí? Que vale 90 grados. Y sabemos que esta representación de esta recta es y igual, ¿cierto? Si A vale 0, perdón, si P vale 0, X igual a menos C sobre A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven que B vale 0, ustedes ya tienen que decir que la recta tiene pendiente, ¿cierto? O el ángulo de la pendiente es de 90 grados, o si quieren en resumen podemos decir que si B es igual a 0, tenemos una recta vertical. ¿Sí? Entonces, si B igual a 0, aquí ya hemos hecho todos los dibujos, entonces aquí voy a colocar. Se tiene que la recta es vertical. ¿Sí? Y el ángulo de inclinación, simplemente el ángulo, y el ángulo de 90 grados. Entre paréntesis les voy a colocar pi medio. Después todo con pi voy a ir hablando por el momento para que se vayan acostumbrando. ¿Sí? Entonces, asunto solucionado cuando tenemos una pendiente donde la división va a ser entre 0. Ah, ya sé cómo va a ser la gráfica. Es vertical porque tiene un ángulo de 90 grados. Y listo. Y así estamos solucionando si en algún momento hay una división entre 0. ¿Sí? Esto, chicos, chicas, viene a ser todo lo relacionado a la recta. ¿Sí? Lo que aquí tal vez me falta hablar es lo que les anticipaba la anterior o al inicio. Me falta hablar de lo que es la familia de rectas, ¿sí? Para los ambos casos. Pero antes de hablar de familia de rectas, necesito conocer algunos conceptos de paralelismo, necesito conocer algunos conceptos de perpendicularidad, ¿no es cierto? Y algo que es importante, ¿sí? Que lo vamos a hacer mañana, no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, ¿no? Algo que es importante. Cuando hemos visto, antes de entrar a la recta, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto puntitos. ¿Qué hemos hecho con los puntitos? Distancia. Hemos empezado con distancia y a partir de ahí hemos hecho el segmento dado a una, bueno, un punto en un segmento dado, ¿no es cierto? Con una razón que todo seguía de las distancias, ¿no es cierto? Acá vamos a introducir
nuevo teorema, si quieren llamarlo así, que como ya conocemos la recta, conocemos también el puntito, la representación de un punto, también es posible encontrar la distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Son esos elementitos, chicos, chicas, que nos faltan. Obviamente con la distancia de un punto a una recta se va a poder hablar de bisectriz, ¿no es cierto? Que en algún momento lo vamos a necesitar. Y de esa manera poder ir finalizando. ¿Sí? Mañana lo finalizamos todo lo que es la recta. Se los voy a subir algunos ejercicios relacionados a los puntitos, a esos lugares geométricos con los que hemos iniciado. También ya de la recta. Cosa que el día miércoles, como mañana voy a acabar ya todos relacionados a la recta, el día miércoles empecemos a trabajar ya algo con relación a los ejercicios que se va a ir presentando, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna duda, chicos, chicas. Bien, si no es así, tengan muy buenos días. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Dije. Hasta mañana, Inge. Gracias.